Pedro, hay noticias de su país, de Venezuela, y también está muy destacada esa noticia en España por periódicos como el diario El País y el ABC y El Mundo. Y por supuesto en Venezuela por diarios como El Nacional y El Universal. Felipe González, expresidente socialista del gobierno español, aterrizó ayer en Caracas. Él supuestamente va a prestar una asesoría en la defensa de Leopoldo López y de Antonio Ledesma. El señor Leopoldo López, líder opositor, está preso desde el 18 de febrero del año pasado. Y el señor Antonio Ledesma está preso desde febrero de este año. En este momento está en prisión domiciliaria después de que fuera objeto de una intervención quirúrgica. Felipe González ha dicho que Venezuela necesita mucho diálogo, ha dicho que es un buen gesto del presidente Nicolás Maduro convocar a unas elecciones legislativas este año, pero lo cierto del caso es que todo el mundo está esperando a ver qué pasa el miércoles cuando se supone que hay una audiencia en el proceso de Leopoldo López. La gente está esperando a ver si Felipe González puede asistir ahí, no se sabe si pueda hablar. Si va o no va, ¿qué puede pasar en Venezuela con la presencia o no presencia de Felipe González en esa audiencia? El gesto de Felipe González de tomar el riesgo de involucrarse directamente, no solamente en cartas y comunicados y eso, sino yo creo que todos los venezolanos lo han tomado como una seña de que ha cambiado mucho. Venezuela siempre fue un exportador de democracia y se ha sentido muy solo. Si hay un país en que Venezuela ayudó en su transición democrática y a un líder al que se lo ayudó fue a Felipe González. Entonces, en cierto modo, ha generado el país como por fin hay un gesto real, importante de alguien a quien en el pasado Venezuela lo ayudó. Ese es el primer efecto. El segundo efecto es que la visita de un expresidente e involucramiento no debería ser tal escándalo. Es el gobierno en la forma que ha tratado esto, que de hecho ha hecho que esto sea mucho más noticioso. Si va a entrar, no va a entrar, si van a cambiar la fecha para que él no pueda estar. Es todo el movimiento. Y eso ocurre por una cosa muy sencilla. Meter a Leopoldo López, a Daniel Ceballos y a Ledesma en la cárcel es mucho más fácil que sacarlos de la cárcel. Entonces, el gobierno nunca imaginó, al tomar esa decisión, que el costo de tenerlos en la cárcel iba a ir subiendo, pero el costo de soltarlos también iba a ir subiendo. Porque obviamente estos se han fortalecido. Estos liderazgos se han mostrado como liderazgos muy recios, gente muy comprometida, y ahora tiene en la cárcel a 3 líderes de verdad. Por lo tanto, soltarlos a la calle acelera más todavía la crisis política. Ya hay unas personas que tienen un manto de autoridad moral que nadie lo tenía antes en Venezuela, y por lo tanto el gobierno está atrapado. Pero sin darse cuenta, en este proceso se ha generado una red que las conversaciones con Tom Shannon de los Estados Unidos, la participación, 107 presidentes en el Club de Madrid que escriben, el rol del Papa y el secretario de Estado, el cardenal Parolin. Hay un cerco internacional que le está ocurriendo a este gobierno. ¿Por qué? Porque la gente se está dando cuenta que en el tratamiento de los derechos humanos, en el tratamiento de los políticos de oposición, se asfixió el juego en el país y tiene que venir la gente de afuera a darle oxígeno y a forzar a que este gobierno cambie de actitud. Hablar de diálogo, obviamente, es lo que hace todo el mundo. El gobierno ha tenido muchas oportunidades de diálogo y el costo del diálogo ya se volvió muy alto. Y el riesgo que tenemos todos al ver a Venezuela y el riesgo que está tomando Felipe es que le está pidiendo un gesto que tiene un costo demasiado alto para el gobierno. Cuando los gobiernos se atrapan y están encerrados, ahí es donde uno no sabe qué va a pasar. Un gobierno normal buscaría el diálogo, un gobierno como este se podría seguir enterrando. Felipe González Dori fue en los años 70, a finales de los años 70, a Chile. Él ni siquiera era presidente del gobierno español porque su elección se produjo en 1982 y Augusto Pinochet, que era el dictador, lo dejó entrar y él logró que fueran puestos en libertad algunos opositores que estaban en ese momento en prisión. Pero por otra parte se habla también en este caso de Venezuela de que el presidente Nicolás Maduro, y eso fue lo que ocurrió, canceló una visita que tenía para ver al Papa Francisco. Ha dicho que tenía una otitis y que tenía una gripa.
pero algunos consideran que lo que pasa es que está evitando alguna especie de llamada de atención del Papa, por si se puede decir de esa forma, en donde el Papa le diría que ponga en libertad a Leopoldo López, a Antonio Ledesma o a Daniel Ceballos, que es alcalde de San Cristóbal en el estado del Táchira, vecino con Colombia. ¿Será que a eso le tiene miedo o le tuvo miedo Maduro, sobre todo porque además el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, como decía Pedro Burelli, fue nuncio apostólico en Venezuela? Será. Yo soy entre las que me encuentro en los que consideran que la gripe es muy oportuna. Es lo que está evitando. Es que el Papa le lea la cartilla, que sabemos que es algo que iba a hacer, porque este Papa no es... Quiero decir, si por una cosa le estamos reconociendo es porque no se calla nada de lo que opina. Y además el papelón de Maduro era importante porque iba a llegar justo en la conferencia de la FAO, que es la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación, cuando en su país ahora mismo se están dando casos de huelga de hambre de presos políticos. Es decir, iba a tener un momento muy complicado frente al Papa, y eso es lo que ha tratado de evitar Maduro, y me parece que a su vez es lo que está tratando de evitar con la visita de Felipe González en Venezuela, pero claro, le está saliendo justo al revés, porque armando tanto jaleo, al final lo que se hace es llamar más la atención. Yo recuerdo que estuvimos aquí con el expresidente español el 17 de mayo, que es cuando estuvo aquí en Washington en la entrega de los premios de la democracia precisamente a Leopoldo López y a Antonio Ledesma, que recogieron sus mujeres, y era cuando él estaba previsto que viajara por primera vez a Venezuela, pero el gobierno de Maduro canceló la audiencia, entonces él también canceló su viaje, y recuerdo que la sensación que a mí me dio, lo que a él le preocupaba no era tanto la audiencia cuando él llegue allí, mañana, el miércoles, sino la propia llegada a Venezuela. A él le preocupaba más la llegada al aeropuerto, que ayer vimos que no hubo ningún problema. El gobierno de Maduro se ha esforzado mucho en expresar que no es bienvenido, pero finalmente lo que era el trámite del visado y del pasaporte, que era donde yo creo que el expresidente estaba más preocupado, eso salió. Y por otro lado, a mí me da también más la sensación de que su papel es absolutamente simbólico y él es consciente. Él se define como asesor técnico externo. Él quiere incorporarse a la defensa, pero de una manera como asesor, con lo cual no está interfiriendo para nada. Esto que habla del gobierno de Venezuela, que es una injerencia externa, no lo es, porque él sencillamente se quiere incorporar como asesor. Y yo creo que él es muy consciente del papel simbólico que está ocupando, de cómo está llamando la atención a todo el mundo su viaje, precisamente por toda la alarma que está creando el gobierno de Venezuela, y cómo ha hecho también que Europa y España estén mirando por fin a Venezuela, porque esto hace 2 meses no ocurría. Y hace apenas 15 o 20 días, por primera vez, el Parlamento español aprobó una lectura en contra del encarcelamiento de la oposición política en Venezuela. Quiero decir, yo creo que el expresidente tiene muchísima experiencia en política, pero sobre todo sabe mucho de comunicación, y él está calculando mucho estos pasos, pero es este miedo que yo creo que tiene el presidente Maduro a que alguien le deje en evidencia ante la comunidad internacional, sea Felipe González o sea el Papa, que le obliga a dar estos pasos atrás, que al final solamente hacen que quede peor. Yo creo que lo importante es, y lo dijiste tú, lo que él representa, el simbolismo que él representa, porque ya estuvo el presidente Pastrana, el presidente Calderón y el presidente Piñera. Solamente por ser percibidos conservadores o de derecha es distinto. Socialista. Cuando entra Felipe González, al presidente Bachelet, a Dilma Rousseff, y eso se le crea un problema totalmente distinto. Este es uno de los íconos del socialismo. Esta es una figura a la que todo el mundo ha buscado en algún momento de su carrera política para consejos, de que nadie se pierde una conversación con una persona con la mente tan clara como la tiene Felipe. Entonces sí es un símbolo, él está representando, él no está solo ahí. Los ojos de muchos están ahí, y las acciones a seguir de muchos gobiernos están basados. Por eso están tratando de decir que no se llevaba bien con Chávez, que eso también al expresidente González le ha sentado muy mal, y incluso nos llegó a decir que él le tenía en su teléfono móvil personal, tenía el número directo, porque esta es una de los ejes de la campaña que está haciendo ahora, ¿no? No se llevaban bien. Puede ser que haya sido un presidente socialista, pero quizá no era tan socialista, y él se está encargando de desmontar esto. 30 segundos, Jaime Hernández. A mí me llama la atención las opiniones a favor y en contra de esta intervención oficiosa de Felipe González en Venezuela, pero si hacemos un poquito de memoria, si damos marcha atrás, a mí me recuerda mucho los años estos, cuando, por ejemplo, los conflictos entre Chile y Argentina, muchas veces yo recuerdo que muchos invocaban la intervención del Papa o de los reyes de España, ¿no? Pero te hablo de hace ya muchos años atrás, que hoy, en el siglo XXI, un ex jefe de Estado de España tenga que intervenir de manera oficiosa nuevamente porque en Venezuela son incapaces de resolver sus problemas, eso te habla hasta qué punto se ha retrocedido las manecillas del reloj y de la historia. Es increíble.